Amén. Septiembre 16. Dividendos eternos. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo del 17 al 18. La versión de Pablo de la frase gracias por su apoyo económico en la carta que escribe a la iglesia de Filipos es, como mínimo, novedosa. Les dice que su generosidad lo alegró, no por lo que sus dádivas significan para él, sino por lo que significarían para ellos. Él les dice que su generosidad sería más beneficiosa para ellos que para él, el receptor. El entusiasmo de Pablo por la generosidad de ellos era motivado por la seguridad de que les beneficiaría durante toda la eternidad. Su confianza estaba fundamentada en la enseñanza de Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Lucas 18:28. No sabemos exactamente cuál fue la motivación de Pedro para esta observación, pero sí tenemos la respuesta de Jesús. Él le dijo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ver versículo 20, 29 al 30. Jesús estaba diciéndoles a Pedro y a los demás discípulos que en realidad no habían dejado cosas atrás, más bien habían invertido en su futuro. La Biblia es completamente clara en cuanto al tiempo presente y también en cuanto a la cercanía de la eternidad. Para nosotros es fácil vivir como si la eternidad no tuviera peso sobre la manera en que damos, pensamos y vivimos ahora, pero la realidad es que la eternidad puede estar a tan solo un respiro de distancia para cada uno de nosotros y que dura muchísimo más que esta vida pasajera. Por lo tanto, es adecuado dar con la expectativa de los dividendos abundantes que recibiremos en la vida eterna. Nuestra habilidad para dar con manos abiertas y a la luz de la eternidad está fundamentada en la generosidad de Dios mismo, el gran dador. Quizás la manera más grande en la que podemos fallar en esta área en sí no damos. Quizás la manera más grande en la que podemos fallar en esta área es si no damos. Tal vez nos vemos tentados a pensar que no podemos darnos el lujo de dar, pero la realidad es que no podemos, perdón, pero la realidad es que no podemos darnos el lujo de no dar. Jesús nos promete de manera amorosa, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Lucas 6:38. Así que considera tus inversiones, no en tu plan para el retiro, ni en la bolsa de valores, ni en el fondo para la universidad, sino en el tipo de pago que aumenta en tu cuenta para la eternidad. Hay gran ganancia en dar para el Evangelio. Permite que la vida por venir determine la manera en que gastas tu vida hoy y te descubrirás dando con generosidad y gozo. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 15. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Dividendos eternos es el tema o el título del tema que nos acompaña el día de hoy. Es importante que podamos leer Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al versículo 19 para entrar en el contexto de lo que el versículo
que nos da el devocional nos ayude a entender un poco mejor. Filipenses 4, versículo 10 al 19. Me alegra grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien saciado, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio agradable, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia está llena de todas las enseñanzas y las verdades que nosotros como creyentes necesitamos conocer para que podamos aprender cómo vivir en esta tierra, en esta vida. Y justo el día de hoy vamos a meditar en un tema que quizás en muchas ocasiones ha generado bastante dolor en las congregaciones donde quizás hemos estado. Quizás ha dañado el corazón de muchas personas este tema como tal. Quizás hemos sido en algún momento de nuestro cristianismo víctimas del abuso en cuanto a este tema. Y además muchos de nosotros quizás tengamos muchas dudas de lo que dice el Evangelio acerca de este tema, ya que quizás como iglesia reformada no hemos hecho demasiado énfasis en esto. Y es el tema del dar, el tema del dar. Dios en su palabra deja dos cosas muy claras en cuanto a este tema. Una, que como creyentes tenemos el deber de dar. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, lo primero que dice la Biblia, la Escritura, acerca del tema del dar es esto, que como creyentes del Señor tenemos el deber de dar. Tenga esto presente. Y lo segundo que dice la palabra de Dios y que deja muy claro es que dar es mejor que recibir. Tengamos en cuenta estas dos cosas. Hechos 20:35 dice, en todo les mostré que si trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, estas dos cosas están en la Escritura, vienen de parte de Dios y son verdad. Como creyentes tenemos el deber de dar y dar es mejor que recibir. Estas dos verdades las encontramos a lo largo también de toda la Biblia. Pero, ¿qué son las cosas que el Señor nos dice que demos? Piense por un momento en esto. ¿Qué son esas cosas las cuales el Señor nos dice que debemos dar? Y este devocional no es para el momento de la ofrenda, no es para recoger la ofrenda o para que las arcas de la iglesia se llenen, es para que reflexionemos en las cosas las cuales la Biblia habla con claridad del tema y
referente a este tema de lo que le damos al Señor. Y no es que el Señor sea un necesitado de nuestro dinero o de nuestras cosas, porque Él es Dios, Él no depende de nadie, no depende de nada. Pero como enseña el apóstol Pablo, el beneficiado y el mayor bendecido por el dar es aquella persona que da, más que el que recibe. Repito esto, el mayor beneficiado y el mayor bendecido por el dar es el que da, más que el que recibe. Y esto es referente a tres cosas, y me voy a enfocar en estas tres cosas: tiempo, servicio y dinero. Tiempo, servicio y dinero. Y estas son cosas que el Señor pide de nosotros. El Señor pide nuestro tiempo. Pero una de las cosas más comunes, o de las quejas más comunes más bien, de hoy en día, de muchos creyentes, y lo escucha también uno hasta de no creyentes, es: no tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy trabajando, no me queda absolutamente nada de tiempo para otras cosas que no sean mis cosas. Ojalá el día tuviera más horas para que me alcanzara más lo que tengo que hacer. Y esta es una de las quejas más comunes hoy en día. No tengo tiempo. Dios pide nuestro tiempo, también Dios pide nuestro servicio, pero como no tengo tiempo libre, o no tengo tiempo de sobra, o no tengo tiempo para perder, no puedo servir porque no tengo tiempo. Y además, ¿para qué servir a las personas si son desagradecidas? No valoran el trabajo, el esfuerzo que uno hace. Esta es otro tipo de excusa. Dios pide nuestro tiempo, Dios pide nuestro servicio y Dios pide también nuestro dinero. Pero nosotros, ¿qué decimos? Como me he gastado todo mi tiempo trabajando tan fuertemente para conseguir mi dinero, sería demasiado injusto dar mi dinero a alguien que no se está matando como yo para conseguirlo. Y estas son las excusas más típicas que conscientemente o inconscientemente, pues nosotros sacamos en cuanto al tiempo, al servicio y al dinero. Son cosas a las cuales el Señor pide, no porque Él necesite de esto, no, sino porque cuando somos nosotros los que damos esto, somos los mayores beneficiados, ya que la manera como nosotros administremos o quizás amemos estas cosas van a determinar realmente lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La manera como nosotros administremos o endiosemos o amemos estas cosas van a determinar esto, lo que hay realmente en nuestro corazón. Mateo 19:21 dice: Jesús les dijo, hablando acerca del joven rico, cuando se acercó a él a decirle cómo heredar el reino de los cielos, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y la respuesta del joven rico, ¿cuál fue? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto demuestra realmente lo que hay en nuestro corazón cuando el Señor nos pide estas cosas. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, está mostrando realmente su agradecimiento a los de Filipo, porque ninguna otra iglesia le había ayudado económicamente, solamente ellos, es lo que dice Pablo. Y ojo, Dios de una manera soberana está dejando este registro en su palabra y no nos está ocultando que es a través del dinero que se sustenta a sus obreros y a su obra. El Señor lo está mostrando en esta parte de que nos está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 15 de Filipenses capítulo 4, dice: ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestiones de dar y recibir,
sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Y nótese en este texto que les acabo de leer que Pablo utiliza dos expresiones hablando de manera concreta acerca del apoyo financiero a lo que era la misión de Pablo. ¿Y cuál era esta misión? La predicación del evangelio. Entonces Pablo utiliza dos expresiones. Dice, ninguno compartió en cuestiones de dar y recibir. Y dice, enviaron dádivas para mis necesidades. Estas dos expresiones se ven en este texto, en lo que Pablo quiere decir, en las cuestiones de recibir este apoyo financiero. Y aquí surgen unas preguntas en las cuales quiero que meditemos muy seriamente. ¿Cómo se está apoyando a los misioneros de nuestras iglesias? Ojo, ¿cómo se está apoyando a los misioneros de nuestras iglesias? Y la otra pregunta es, ¿habrá misioneros? ¿Hay misioneros en tu iglesia? ¿Donde te congregas actualmente, donde estamos actualmente, hay misioneros? Es más, ¿hay misiones? ¿Cómo se está apoyando? Si no hay misiones o no hay misioneros, bueno, ¿cómo se está apoyando económicamente a los hermanos que quieren servir, por ejemplo, como pastores? ¿Qué clase de apoyo se les está dando? ¿O somos de los que más bien decimos, no, el hermano quiere ser pastor, pues que se las ingenie como pueda, que llegue al pastorado como pueda, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude? Pero la iglesia lo está apoyando, está viendo sus necesidades. Muchos de nosotros pasamos por congregaciones llamadas cristianas o carismáticas, en las cuales de una manera cegada creíamos que entre más prosperidad económica nosotros tuviéramos, pues era porque quizás Dios nos estaba amando más, porque nos hacían creer que éramos los favoritos de Dios, que merecíamos ser bendecidos por Él. Y el enfoque hacia el dinero, pues era que el que más tuviera era más bendecido. Y se abusó mucho de la cuestión del dinero, pero el mayor favorecido o el que más se enriquecía, pues era una sola persona y era el pastor. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Pablo dice en el versículo 11 de Filipenses 4, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo que está haciendo aquí es un énfasis en la confianza y en la dependencia en Cristo, como él puede sobrellevar las diferentes temporadas de su vida en cuanto a su situación financiera, pero hace un llamado urgente, un llamado de atención a los filipenses, y este es un llamado de atención también para nosotros, en cuanto a ese concepto que tenemos acerca de lo que Dios nos pide, en cuanto a nuestro tiempo, a nuestro dinero, a nuestro servicio. Y no sé si de pronto en el aspecto de las ofrendas le pasa, como seguramente me ha pasado a mí en muchas ocasiones, que decimos, bueno, ya aparte del diezmo, creo que con eso es suficiente para cumplirle a Dios. Y esa es mi contribución suficiente a lo que Dios me pide. Y quizás me estoy dando a entender a mí mismo que de alguna manera quizás hasta deberían darme gracias porque di el diezmo, ¿no? Cuando el dar debe ser un fruto natural del creyente que muestra nuestra dependencia de Dios y muestra un desprendimiento por las cosas de este mundo y una completa adoración al Señor. Por el contrario a esto, Pablo les dice a los Filipos, a los de Filipos les dice en el versículo 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Ojo,
No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Esto es lo que Pablo les dice. Pablo no está interesado en las dádivas, es decir, él no está interesado en que en lo que le dieran, porque ya había mostrado en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. En medio de su escasez, en medio de su riqueza, el interés de Pablo no era lo que le dieran. Más bien, Pablo les dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, Pablo está más interesado en que su generosidad, la generosidad de los Filipos, incrementaba el fruto en su cuenta ante Dios, en que ellos recibirían más al dar. Y Pablo está haciendo casi una referencia, o pongámoslo en cuenta, como cuando vas y depositas a un banco y toma intereses. Y se está haciendo referencia a Mateo 6:19, aquel texto que dice tesoros en el cielo. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. A esto se refería Pablo cuando le dice a los de Filipos, busco fruto que aumente su cuenta. Cuando damos de nosotros, de lo que Dios nos ha dado, y en especial para la obra del Señor, pues estamos haciendo tesoros en el cielo. Y Pablo conoce al Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y estaba buscando que ellos reciban más bendición en lo que están dando para la misión de Pablo, que la misma bendición que está recibiendo Pablo. Y aquí es importante entender algo. Las iglesias que tienen comunión o participación con los que salen a predicar el evangelio, ellos también participan de los frutos de esa evangelización. Pero las iglesias se roban a sí mismas si no apartan dinero para que los evangelistas se dediquen a predicar el evangelio. Recuerde que nosotros no damos de lo que es nuestro, damos de lo que le administramos al Señor. Dios nunca será nuestro deudor. Antes nosotros somos deudores de Dios. Entonces dice el versículo 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mira que el apóstol lo que está recibiendo, la dádiva que está recibiendo, dice que es olor fragante, que es un sacrificio aceptable y y que es agradable a Dios. Y Pablo aquí está describiendo el regalo de los filipenses en términos de lo que nos hace recordar esos sacrificios del Antiguo Testamento. El libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. El versículo 25 dice, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y el versículo 41 de Éxodo 29:41 dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida es a Jehová. Entonces, cuando Pablo les dice a los de Filipos que la ofrenda de ellos es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, está haciendo referencia a esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que lo que ellos dieron, ese sacrificio, esa ofrenda, fue un olor grato, fue agradable para el Señor. Y Pablo lo llama un sacrificio. Nuestra ofrenda a Dios funciona de una manera similar que los sacrificios del Antiguo Testamento, el cual cuesta mucho a las personas que traen ese sacrificio.
Los bueyes y los carneros en esa época no eran baratos de conseguir, costaban. Y más que tenía que ser lo mejor, tenía que ser el mejor, no podía tener ningún defecto. Y la relación de ofrendas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no han cambiado, no han cambiado. Esa relación de ofrenda no ha cambiado. La ofrenda al Señor debe ser la mejor, debe ser agradable, debe ser olor grato, fragante delante de Dios. La ofrenda dada por los Filipos fue considerada por Pablo como olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Tanto así que en 2 Corintios capítulo 8, el apóstol se jacta de los filipenses como un ejemplo de esa generosidad correcta. Y él describe cómo ellos dieron voluntariamente, más allá de sus fuerzas, y dieron después de darse primeramente ellos al Señor. Así lo describe el apóstol en 2 Corintios 8:1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mire lo que dice Pablo. Nuevamente le repito, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Ellos fueron parte del servicio y de la obra a través de sus ofrendas. Tuvieron el privilegio, dice Pablo, de ser parte de este servicio. Ahora, una de las cosas que no podemos esconder es que a la mayoría de la gente no le gusta dar, pero sí les gusta pedir. Y un ejemplo de esto, ¿recuerdan la parábola de los dos deudores? Uno debía mucho y fue a su señor y le perdonó toda la deuda que debía. Y este que se le perdonó mucho tenía a alguien que le debía poco y, y fue y le cobró. Fue y le cobró eso poco que le debían, pero no perdonó la deuda. Y aunque esta parábola es una referencia al perdón, a veces funciona con lo que damos. Queremos recibir mucho, pero dar poco. Nos gusta pedir, pero no nos gusta dar. Y mi hermano, la Biblia nos enseña que dar es un principio de obediencia a la palabra de Dios. Dar no es una opción, dar es una bendición para nosotros. Y en Deuteronomio capítulo 15, versículo 9 al 11, dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Damos de lo que recibimos. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Recuerda que dar es mejor que recibir. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús. En Lucas 6:38 dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Y qué es dar escasamente y qué es dar abundantemente? Dar escasamente es cuando tenemos abundancia y todos nosotros tenemos abundancia. No quiere decir que es que el que tenga más millones en su cuenta, ese sí tiene abundancia. Y damos escasamente cuando sabemos que podemos dar y damos poco. ¿Y qué es dar abundantemente? Cuando de la abundancia que tenemos, damos lo mejor a Dios. Recordemos también que el dar es una acción que en realidad nace del corazón, ni siquiera en la mente. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, dar es un privilegio que otorga el Señor. Y debemos aprender que dar no nos quita, sino más bien nos multiplica lo que hemos dado. Y un ejemplo de esto es lo que el Señor Jesús le dice a Pedro en Lucas 18:28. Dice, en la respuesta que el Señor le da, dice Lucas 18:28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, la respuesta del Señor Jesús, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. A lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía, buscó fruto que aumente en su cuenta. Estás sembrando para vida eterna. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor dice en su palabra que no es injusto para olvidar. Y la expresión de dar nace del corazón de alguien que ha conocido y sabe con seguridad que nuestro Salvador Jesús lo dio todo en la cruz. De ahí parte la expresión de dar, de alguien que conoce esto, que sabe que nuestro Señor Jesús ya lo dio todo en la cruz. El Padre dio su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio todo, dio a su Hijo. El Hijo lo dio todo. Filipenses 2:7 al 11 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo lo dio todo también. Este devocional del día de hoy nos lleva a pensar o a meditar que Cristo es la mayor muestra de no aferrarnos a nada, sino solo a nuestro Dios. Él dio todo para nuestra salvación, que no nos cueste a nosotros dar para glorificarlo a Él, dar todo lo que Él ha puesto en nosotros, lo devolvemos, lo damos para que Él sea glorificado en todo.